Primero él comienza diciendo, oíste que fue dicho. Hemos visto que esto ha sido un acto muy recurrente en todo el sermón del monte. Oíste que fue dicho, oíste que fue dicho, oíste que fue dicho. Pero yo os digo, entonces después del oíste viene un pero, viene una conjunción adversativa que viene a hacer algo que no mucha gente por regla general entiende de manera clara. Hay personas que en este oíste que fue dicho, pero yo digo, malinterpretan las palabras de Cristo al decir que, por ejemplo, cuando Cristo está haciendo eso, lo que está es yendo en contrapelo de lo que dice la Torá o de lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces creen que es que Cristo está formulando una nueva ley o que está diciendo aquella ley en la que ustedes trabajaron antiguamente está errada. Lo que está correcta es esta que yo les voy a decir a continuación. Aquello no sirve, lo que sirve es lo que yo les voy a decir a continuación. Eso no es lo que Cristo está diciendo, esto tiene que quedar claro. Lo que Cristo está diciendo, y este es uno de los grandes principios de la hermenéutica, es darle la correcta interpretación a las leyes que habían sido antaño mal interpretadas y mal practicadas por la fe judía. Eso es lo que Cristo está haciendo. Eso es lo que Él busca hacer entender al pueblo a quien le habla. Entonces, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Cristo apela a una ley antigua que conocemos como la lex talión o la lex talionis, que es la ley del talión, que fue una ley que estaba escrita dentro del código Hammurabi, que Hammurabi fue un rey que gobernó entre los años 2285 y 2242 a.C. Se dice que es una de las formas de ley más antiguas que existen en la humanidad, y de hecho hay personas que dicen que es la ley más antigua que de hecho existe dentro de la humanidad. Dentro de promulgaciones legislativas, esta es la que concuerdan algunos en decir que es la más antigua de la humanidad. Y esta era la ley del toma y daca, del toma y da, del toma y dame. Esto era lo que esta ley básicamente exigía. La ley hacía una distinción entre un caballero y el trabajador. Entonces, lo que podemos ver acá es que había, podríamos decir en ese sentido, un cierto sistema de, digamos, de posición social, de posición jerárquica. Entonces, esta ley aplicaba para un caballero y un trabajador. Si, por ejemplo, un caballero, y entiéndase por caballero, no caballero en el sentido como nosotros entendemos la palabra de forma moderna. Nosotros cuando hablamos de caballero nos referimos a una persona, a un hombre que, bueno, tiene una conducta ética aceptable, que se conduce de buena forma, que es respetuoso, que sabe tratar a la gente, que, etcétera, que es una persona educada. Pero caballero en este contexto no está hablando de ese tipo de caballero. Cuando nosotros hablamos de caballero en aquellos términos no se entendía caballero en el sentido moderno que hoy nosotros tenemos esa palabra. Caballero era un guerrero que estaba montado sobre su caballo, tenía una armadura y iba a la guerra a pelear. Eso era un caballero. Esa es la connotación original y oficial del término caballero. Entonces lo que se está refiriendo acá entonces es que esta ley aplicada para el caballero y el trabajador. Entonces si por ejemplo, para poner un ejemplo, si un trabajador, y entiéndase por trabajador aquí la clase pobre, la clase, digamos, en algún sentido menesterosa, si de repente un trabajador hacía algún acto impugnable contra un caballero, la ley del talión, la lex talionis, exigía que se le pagara exactamente con la misma moneda que el trabajador le había pagado al caballero. Si por ejemplo, no sé, vamos a ser acá un poco creativos, si por ejemplo el caballero recibía una pedrada de parte del trabajador en la cabeza y le abría el cráneo en dos, pues exactamente lo mismo tenía que recibir como recompensa el trabajador por haberle hecho eso al caballero. Y eso era exactamente lo que exigía la ley del talión o la lex talionis. Por eso hablamos que es ojo por ojo y diente por diente. Un ojo por un ojo, un diente por un diente. No un diente por un cabello, no un ojo por un brazo. Un ojo por ojo y un diente por un diente. Y eso era lo que hacía, y entonces estaba
distinción. Esta ley sin duda fue parte de la práctica que nosotros podemos ver en los escritos veterotestamentarios, es decir, en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver algunos textos para que vean cómo esto estaba integrado dentro del Nuevo Testamento, más bien dentro del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo 21, del 23 al 25, dice: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Eso dice Éxodo 21. En Levíticos 24, el 19 al 20, y el que causare lesión a su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Y un último texto en Deuteronomios 19, 21 nos dice: y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ustedes saben que esta es una ley que comúnmente suele ser interpretada como una de las leyes más sanguinarias y despiadadas que ha existido en la historia. Pero lejos de eso, esta ley, lejos de ser sanguinaria y lejos de ser una ley completamente desgraciada y una ley de una arbitrariedad increíble, era de hecho una ley de misericordia. Era de hecho una ley de misericordia. Ahora, usted se preguntará, pero ¿cómo puede ser una ley de misericordia si yo le corto el brazo a un tipo, no me merezco nada menos que me corten el brazo a mí también? Para pagar de esa forma, entonces, con un ojo y un diente por un diente, en este caso sería más específicamente un brazo por un brazo. ¿Qué tiene eso de misericordioso? ¿Qué tiene eso de misericordioso? Ustedes saben que lo que esta ley buscaba impedir era la venganza personal de la persona que era agraviada por un acto impugnable. La venganza era lo que se buscaba restringir en la persona que llevaba el acto de agravio hacia su prójimo. En las sociedades antiguas, sociedades tribales, se tenía la costumbre de que cuando una tribu era atacada por alguna persona de otra tribu, esta tribu tomaba venganza de la otra tribu de manera absoluta. No era que iban solamente en contra del que había llevado a cabo el agravio sobre alguna persona de la tribu, sino que iban en contra totalmente de la tribu. Y lo que ellos buscaban era una pena nada menor que la muerte. Ellos no iban a ver cómo de repente negociaban el asunto, si, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, te voy a pagar tanto, y entonces quedamos absueltos de la deuda, del acto impune y todo este tema. Para poder darle punidad al acto, entonces vamos a llegar a un acuerdo y pagamos una cuota y listo. O si quieres, bueno, toma de mi tribu lo que tú quieras tomar de ella y recibe eso como pago por el agravio llevado a cabo. Eso no era lo que se practicaba en los tiempos antiguos en las sociedades tribales. Lo que las sociedades tribales hacían era: me hiciste algo, y al estilo guajiro acá, ¿no? Al estilo, tú le haces algo a un guajiro y te viene el camión de guajiro a hacer quién sabe qué cosas, ¿no? Viene el camión de estos indígenas, entonces se bajan enfrente de tu casa y son capaces de hacer cualquier cantidad de aberraciones de la manera más arbitraria posible. Bueno, así se manejaban las sociedades antiguas, de una forma seguramente mucho más despiadada que la que podemos ver es práctica hoy moderna de nuestras etnias, de nuestros grupos étnicos wayú. Mucho más complicado. Entonces, como ven, era un tema de venganza personal, que ya no se convertía en una venganza personal, sino justamente en una venganza colectiva. Pero la ley del talión lo que buscaba era precisamente restringir la venganza, no solamente colectiva, sino incluso la venganza privada. ¿Y cómo esto se hacía? Pues se asignaba a un juez. Digo, el juez era el que iba a determinar cómo era que el asunto se iba a pagar. Es decir, si a mí me agraviaban, yo no podía tomar en mis manos la justicia y vengarme de forma personal. No, eso se sometía a un tribunal y un juez era el que iba a dictaminar qué era lo que tenía que pagar en el asunto para poder quedar salvo de la deuda. Era el juez el que iba a hacer eso. Entonces, como estamos viendo, era una ley que, lejos de ser sanguinaria, era una ley que de hecho buscaba impedir la venganza y buscaba que se llevaran todo tipo de sacrilegios y de genocidios dentro de las tribus. Y esto era algo que se practicaba nuevamente en las tribus antiguas.
Pero en las sociedades civilizadas no se ponían en práctica estas leyes. Eran leyes que no se ponían en práctica. De hecho, los judíos consideraban que pagar un ojo por un mal ojo era una práctica que podía ser acusada como injusta, de hecho. Pagar con un buen ojo, con un mal ojo, no era una práctica justa. Así lo veía la jurisdicción judía cuando trataba de legislar y analizar todos estos hechos. Entonces, aquí estamos viendo claramente que esta ley no está buscando ser sanguinaria ni despiadada, por el contrario, está buscando impedir que haya un derramamiento de sangre incontable dentro de las sociedades de aquel tiempo. Eso era lo que teníamos acá presente. La ley nunca daba derecho al agraviado de vengarse por sí mismo, sino que todo era procesado por el juez. La ley nunca se cumplió de forma literal. En las sociedades semicivilizadas se consideraban que los judíos no podían pagar entonces de esa forma, como les había dicho, un buen ojo por un mal ojo. La lex talionis no corresponde con toda la ética del Antiguo Testamento, de tal suerte que el que piense que la lex talioni era, la ley del talión, era exactamente todo lo que gobernaba el asunto legal del Antiguo Testamento, está sumamente equivocado. Y para eso hay acá unos textos que quiero podamos ver, podamos leer, para que nos demos cuenta cómo esta ley no era una ley que primara dentro de la jurisdicción, dentro de la legalidad, dentro de los asuntos del derecho en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Levíticos 19:18 nos dice de la siguiente forma: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Eso dice Levíticos 19:18. No te vengarás. Ahora, estamos viendo el nexo, el vínculo que esto tiene con la ley del talión, al buscar impedir que hubiera una venganza de manera privada, y más aún que hubiera un genocidio, como era propio de las prácticas de las tribus antiguas. Pero aquí el divino mandamiento está diciendo que no debemos vengarnos, ni guardar incluso rencor contra los hijos del pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y en esto se resume el que nosotros podamos dar cumplimiento al mandamiento, en que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Solo en ese contexto es posible que un creyente, que un cristiano evite la degeneración de actuar en venganza en contra de su prójimo. Luego tenemos en Proverbios 25:21, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Nuevamente tenemos acá un asunto que, lejos de estar apelando a una ley como la lex talionis, está más bien apelando a la misericordia. Hay personas que yo no entiendo cómo siguen sosteniendo la idea de que el único pacto de gracia y misericordia es el Nuevo Testamento. No, el Antiguo Testamento estaba lleno de misericordia y de gracia. Estaba lleno de misericordia y gracia el Antiguo Testamento, no solamente el Nuevo Testamento, que lógicamente luego en el Nuevo Testamento tenemos una forma más pronunciada, más evidente, más profunda y más desarrollada de esa gracia y de esa misericordia cuando Cristo viene al panorama mundial. Eso es otro asunto. Pero en el Antiguo Testamento teníamos misericordia y teníamos gracia. Aquí tenemos la evidencia de eso, de lo que acabamos de leer en Levítico y lo que acabamos de ver en Proverbios. Eso está bastante claro acá. Y si así no hubiese sido, el pueblo de Israel jamás hubiese llegado a la tierra prometida. Aunque fueron pocos de los que salieron originalmente de Egipto en el Éxodo, que pudieron llegar y avistar la tierra prometida y probar de sus frutos, aún así pudieron entrar algunos de ellos. Y si no hubiera habido misericordia, si no hubiera habido gracia en los tiempos veterotestamentarios, no hubiera pasado ninguno de los del pueblo de Israel a la tierra prometida. De hecho, el mismo Mesías no hubiera nacido. No hubiera nacido el Mesías. No hubiera existido plan de redención, muy probablemente. Nada de estas cosas hubieran sucedido. Entonces, Cristo oblitera, esto es abolir, anula, borra, elimina la ley del talión, la lex talioni.
en el Nuevo Testamento tenemos la abolición, la obliteración de Cristo sobre la lex talionis. Nunca más debe hacerse así. Nunca más será ojo por ojo ni diente por diente. Y es lo que Cristo viene diciendo aquí. Él manda poner, de hecho, la otra mejilla. Te dan una bofetada y tu responsabilidad como creyente es nada más y nada menos que poner la otra mejilla. Pero ¿qué es lo que esto significa? Porque ustedes saben que esto por regla general también ha sido muy mal interpretado por la cristiandad. Lamentablemente y tristemente hay que decirlo, ha sido muy mal interpretado. Y hay gente que interpreta esto de forma completamente literal. Completamente literal. Aunque yo creo ciertamente que esto tiene una referencia que podemos ver de manera literal y otra referencia que vemos ya de una manera ya no literal sino más figurada. Ciertamente, ¿qué es entonces lo que Cristo está diciendo cuando dice que debemos poner nuestra mejilla, nuestra otra mejilla si nos han golpeado en una de ellas? Lo que esto significa es lo siguiente, y esto es muy importante, hermano, que nosotros captemos la esencia de lo que Cristo está intentando comunicar. Lo que está diciendo es que si nosotros recibimos agravio, y no importa el nivel del agravio, no es que Cristo esté luego aquí desarrollando una taxonomía de los diferentes tipos de agravios que puedan existir, diciendo que dependiendo del tipo de agravio nosotros podremos bien responder poniendo o no la otra mejilla. Si el agravio no ha sido mayor cosa, de repente podemos poner la otra mejilla, pero si el agravio ha sido demasiado grande, insultante y denigrante, entonces ya en ese contexto no se vale poner la otra mejilla, sino que debemos responder con la lex talionis. No, eso no es lo que Cristo está diciendo. Lo que Cristo está diciendo es que cualquiera haya sido el agravio, cualquiera haya sido el insulto, cualquiera haya sido la agresión, cualquiera haya sido el acto impugnable, usted no debe responder con la misma moneda. Ni usted ni yo debemos responder nunca jamás con la misma moneda. Y lo que esto significa es que nunca debemos atesorar deseos de venganza en nuestro corazón. Lo que esto significa es que no podemos darnos el lujo de responder de la misma forma en como nos han pagado a nosotros. Lo que esto significa es que lejos de atesorar o de darle lugar a sentimientos tóxicos en nuestro corazón, a alimentar odio, alimentar rencor, alimentar rencillas, lejos de hacer eso, lo que debemos es ver con ojos compasivos y misericordiosos la actitud de aquel que nos ha agraviado. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí de manera muy clara. De hecho, hasta incluso de manera literal, si usted quiere darle una aplicación más literalista a este texto, yo he visto a cristianos, varias veces yo no sé si usted habrá visto esos videos, pero yo he visto videos de hermanos en la fe que están predicando en una calle y han llegado una persona a darle una bofetada, a darle un golpe. Y he visto como estos hermanos han puesto literalmente la otra mejilla pidiéndoles que por favor le den el otro golpe, porque él no va a responder de la misma manera. Yo creo que esa manera literalista de llevar a cabo el asunto es un poco extrema, ¿no? Y es un poco es justamente eso, ¿no? De entender la cosa de forma muy literal, pero muy bien yo pudiera no exigir que me den la otra cachetada, simplemente agarrarle al hermano. ¿Sabe qué sería mucho mejor que ponerle el cachete para que le den la otra cachetada? Que luego de que usted reciba la bofetada, en vez de devolvérsela, usted lo abrace y le diga que lo ama. Y que no importa, si quiere le quita el brazo, que si quiere que le corte la cabeza, que si quiere que le corte los dedos. Usted no va a hacer nada más que simplemente abrazarlo y decirle que lo ama. La única forma que no le puede abrazar es que le corte los dos brazos, y la única forma que no le puede decir que lo ama es que le corten la lengua y le quiten también las manos y no pueda ni siquiera escribirlo, además de que no puede decirlo. Pero creo que hay diferentes formas y hay muchas maneras de nosotros demostrar el amor, que no necesariamente tiene que ser escribiendo una carta o diciendo te amo de manera verbal. Y este es el centro y la esencia de lo que Cristo está diciendo acá cuando dice, si recibes una bofetada, pon la otra mejilla. No te vengues, no atesores en ti sentimientos de rencor, de odio, de malicia, de malignidad, porque eso intoxica y envenena tu corazón.
Y mi llamado es a que tú ames a tus enemigos. No puedes responderles con la misma moneda. No debes responderle con la misma moneda. No es de un creyente, no es de la actitud de un verdadero y de un auténtico cristiano el responder de la misma manera como el mundo lo hace, porque entonces ¿en dónde estaremos marcando nosotros la diferencia? ¿En qué estaremos marcando la diferencia si le vamos a responder a la gente de la misma forma como nos responden? Si me gritan, te grito y más duro de lo que tú me estás gritando. Y si nos vamos entonces a un concurso de gritos, ya verás que yo soy capaz de gritar más fuerte que tú. Mucho cuidado con caer en eso, porque eso es ir en contra de la ética cristiana que predicamos. Eso es ir en contrapelo con todo el asunto ético y moral que describe nuestro sagrado texto que llamamos Biblia. Y no podemos darnos el lujo de hacer